Bueno, si les parece, comenzamos. Buenos días a todos. Mi nombre es Ana Clara Lugones. Gracias por invitarme a estas jornadas. Y hoy, en la charla de hoy, vamos a hablar sobre bioinformática aplicada a la genómica del cáncer. Como temas que abordaremos, les presentaré a la empresa donde trabajo, Bitgenia. Hablaremos sobre las bases moleculares del cáncer, sobre la secuenciación de NGS, sobre la bioinformática, el perfil genómico tumoral, Variant Allele Frequency, bases de datos que utilizamos para estudiar las variantes somáticas, guías para la clasificación de variantes somáticas y por último les voy a presentar la plataforma que utilizamos en Bitgenia. Bitgenia es una empresa de Latinoamérica que realiza análisis de datos genómicos, ofrece distintos servicios genómicos para laboratorios, hospitales, profesionales de la salud y está formado por un equipo de científicos, biólogos, bioquímicos, biotecnólogos, bioinformáticos que estamos comprometidos con la innovación y la excelencia. ¿Qué es lo que hacemos? Básicamente es transformar la información de NGS, que es muy compleja de leer a simple vista, digamos, poder transformarla en información que sea fácil de interpretar y que generemos conocimiento, ¿sí? Entonces, para introducir la temática de esta charla, quisiera definir el cáncer, ¿sí? El cáncer es una alteración biológica y genética de las células propias del organismo que implica un proceso de multiplicación rápida de estas células que se vuelven anormales y se extienden más allá de sus límites habituales. Si bien todos los tumores son diferentes, estos dos investigadores, Douglas Hannigan y Robert Weinberg, han realizado distintas publicaciones en donde han definido los hallmarks del cáncer o las características que comparten la mayoría de los tumores en su desarrollo, ¿sí? Hay varias de estas características, pero puntualmente en esta charla me voy a focalizar en lo que es la inestabilidad genómica y mutaciones. Mutaciones porque la célula tumoral sufre distintos cambios, ¿sí?, que la transforman y que la vuelven anormal. Y inestabilidad genómica porque la célula tumoral es incapaz de mantener su estructura, ¿sí?, su integridad estructural y su información genética. Si bien el cáncer lo podemos estudiar desde miles de puntos de vista, obviamente yo me voy a focalizar en lo que es la genómica del cáncer. Y el cáncer es una enfermedad del genoma, ¿sí? Estudiar la genómica del cáncer es, de alguna manera, tomar una foto, ¿sí?, de, el ADN tumoral y poder conocer qué variantes tienen y qué cambios provocan la enfermedad. La genómica impacta en la oncología a tres niveles distintos. Por un lado, en lo que es el diagnóstico de lo que se llaman cánceres familiares o hereditarios, la prevención, poder estimar el riesgo del desarrollo del cáncer y el tratamiento y pronóstico, poder hacer una caracterización genómica del tumor y la farmacogenómica del cáncer para poder tratar esa patología. Dos genes importantes o dos tipos de genes importantes asociados a todo lo que es la genómica tumoral son los oncogenes y los genes supresores de tumores. Por un lado, los protoncogenes, que sería la versión wild type, son genes que normalmente codifican para proteínas que están asociadas a todo lo que es la regulación del crecimiento celular, la diferenciación, la proliferación. Y si estos protoncogenes sufren cierto tipo de mutaciones o variantes que le otorgan una ganancia de función, estos protoncogenes se transforman en oncogenes, que es como una versión superactivada, que pueden dar lugar al desarrollo de un tumor. Ejemplos, ¿sí?, son la familia de los genes RAS, ¿sí? Por otro lado, tenemos a los genes supresores de tumores que normalmente codifican a proteínas que lo que hacen es frenar el crecimiento y promover la apoptosis. Cuando estos genes supresores sufren ciertas variantes o mutaciones que anulan su función, ¿sí?, o que le generan una pérdida de función,
no van a ser funcionantes, no van a poder proteger, ¿sí? Y pueden ocasionar el desarrollo del cáncer. Un gen bastante conocido es el gen TP53, que es el conocido como el guardián del genoma. Es un claro ejemplo de un gen supresor de tumores. El cáncer está asociado a distintos tipos de variantes genéticas. Por un lado tenemos las variantes germinales, ¿sí? Que se encuentran en todas las células del organismo desde la concepción del individuo, afectan a ovocitos y espermatozoides y son heredables, ¿sí? Este tipo de variantes son las que causan cáncer en menor frecuencia, ¿sí? Porque están asociados a lo que se conoce como el cáncer hereditario, que ocurre entre un 5 a un 20% de todos los casos. Por otro lado, tenemos las variantes somáticas, que son adquiridas en la vida del individuo, ya sea por radiación UV, por exposición a humo de tabaco, por infecciones de virus o por la edad. No se transmiten a la descendencia y solo afectan a las células que descienden de la que sufrió la variante. Este tipo de variantes están presentes en todos los tumores, ¿sí? Y son las que generan o causan los más frecuentes, los tipos de cánceres más frecuentes, que son los esporádicos, ¿sí? Secuenciación de nueva generación NGS por Next Generation Sequencing es una tecnología avanzada que lo que permite es secuenciar tanto ADN como ARN de una manera rápida, a gran escala y en paralelo, ¿sí? Brevemente, los pasos para hacer este tipo de estudios es la preparación de las muestras, que consiste en la extracción del material genético. Ese material genético se va a fragmentar por distintas metodologías, ¿sí? Se van a obtener pedacitos que se les van a agregar distintos adaptadores para poder unirlos a una flow cell, ¿sí? Una vez que estos se unan a esta flow cell, se van a amplificar por PCR de manera tal de obtener clústeres de los distintos pedacitos que van a ser todos iguales, ¿sí? Eso se llama preparación de la biblioteca. Y después viene el paso de secuenciación per se, ¿sí? Que consiste en la síntesis de una hebra paralela, ¿sí? En el que cada vez que se incorpore un nucleótido que va a estar marcado con un fluoróforo, se va a emitir una señal que va a poder ser medida, ¿sí? Y eso se va registrando. Y esos datos luego se tienen que analizar, ¿sí? Pero antes de seguir, lo que obtenemos de un secuenciador es esto, ¿sí? Que es un archivo FASTQ que prácticamente es ilegible para el ojo humano, ¿sí? Entonces, por suerte, contamos con una subdisciplina científica que es la bioinformática. La informática implica el uso de ciencias informáticas para poder recopilar, almacenar y analizar datos biológicos, ya sea de secuencias de ADN, ARN, aminoácidos o distintas anotaciones, y lo que permite es transformar esta data biológica en información que finalmente lo que genera es conocimiento, ¿sí? Entonces, llegando a lo que es el perfil genómico tumoral, este sin duda es uno de los grandes hitos en los últimos años y que fue desarrollado con la finalidad de poder garantizar una terapia óptima para los pacientes, ¿sí? Básicamente lo que se hace es estudiar el material genético del tumor, que a diferencia del análisis germinal, en este caso la muestra de partida va a ser el tejido tumoral, ¿sí? Los pasos brevemente va a ser la extracción del material genético, ¿sí? La secuenciación y finalmente se va a mapear, ¿sí? Esas lecturas de secuenciación con un genoma de referencia para obtener las variantes, ¿sí? Que las vamos a estudiar. El estudio ideal o gold estándar sería poder estudiar tanto la muestra tumoral, que va a tener las variantes germinales y las originadas en el tumor, como una muestra normal de ADN del paciente. Esto se llama un estudio paralelo o apareado, ¿sí? De esta manera podemos restarle a la muestra tumoral las variantes germinales, ¿sí? Y solamente estudiaremos las que se originan en el tumor. Esto, la realidad es que es bastante costoso poder secuenciar dos muestras de un mismo paciente y además logísticamente muy dificultoso. Entonces, a nivel informático se utilizan ciertas estrategias para poder realizar este estudio sin necesitar una muestra pareada.
En lo que es el pipeline informático, entonces vamos a tener un preprocesamiento de las lecturas, el llamado de variantes, ¿sí? En sí mismo, y el anotado con distintas bases oncológicas que luego les voy a comentar algunas. En el llamado de variantes, como pueden ver, se utiliza un PON o panel de normales, ¿sí? Que es la estrategia que utiliza este PON, que son datos germinales de pacientes normales, de manera tal de representar esa muestra pareada o normal del individuo para mejorar el llamado de variantes, ¿sí? Obviamente que no es lo mismo que usar una muestra normal del paciente, pero mejora el llamado. Un dato importante respecto a las muestras tumorales es que hay heterogeneidad entre distintos tumores de distintos pacientes y a su vez dentro de un mismo tumor hay heterogeneidad intratumoral, ¿sí? El tumor está formado por distintos tejidos, por tejido neoplásico, ¿sí? Por tejido no neoplásico, tejido conectivo, vasos sanguíneos, células del sistema inmune, y a su vez el tejido tumoral va a estar formado por distintos clones tumorales que van a ser distintos tanto a nivel genotípico como fenotípico, ¿sí? Van a tener comportamiento distinto. Entonces, básicamente, vamos a tener distintas poblaciones celulares que van a coexistir en la misma muestra. Un concepto importante a tener en cuenta, ¿sí? Y en la preanalítica del estudio de las muestras tumorales es la pureza del tumor. La pureza del tumor se define como el total de células tumorales dividido la cantidad de células normales y tumorales, ¿sí? Es importante tener en cuenta que a medida que disminuye la pureza del tumor, va a disminuir la fracción de lecturas que contienen las mutaciones somáticas, con lo cual va a ser más dificultoso de poder diferenciar una variante somática de un artefacto de secuenciación. Por lo tanto, es importante que el tumor sea lo más puro posible a la hora de estudiarlo, porque esto va a inferir en todo el estudio posterior. Algo que seguramente habrán oído hablar es la frecuencia alélica mutada o variant allele frequency, que se define como el número de lecturas que contienen a la variante dividido el número total de lecturas, ¿sí? Es básicamente la proporción en que se encuentran las variantes. A modo de ejemplo, si nosotros estamos viendo una variante heterocigota que se hereda, ¿sí? Una variante hereditaria, vamos a esperar que tenga un buff de un 50%, más o menos dependiendo el tipo de variante, pero la vamos a encontrar en ese rango. Ahora, si vamos a estudiar variantes somáticas, las vamos a encontrar en un rango menor. ¿Por qué? Por lo que les conté, por la pureza del tumor, ¿sí? Y porque además vamos a tener distintas poblaciones que van a reducir esa proporción de variantes somáticas en la muestra, ¿sí? Entonces, en general esperamos tener un rango menor de buff para las variantes somáticas. Dentro de este conjunto de variantes somáticas vamos a tener variantes de dos tipos. Vamos a tener a las variantes conductoras o drivers, que son aquellas que le van a otorgar una capacidad competitiva a esa célula tumoral para que desarrolle un tumor, ¿sí? Y las pasajeras, que se originan por la inestabilidad propia del tumor y que no biológicamente son inertes, ¿sí? Dentro de estas conductoras hay un conjunto o un subconjunto de variantes que van a ser clínicamente accionables. Y esas variantes son las que a nosotros nos va a interesar investigar, ¿sí? Para comentarles algunas bases de datos interesantes que utilizamos normalmente en el análisis de variantes somáticas, les quería mostrar Cancer Hotspot. ¿Qué son los hotspots? Estos son ciertas regiones que indican una presión selectiva en la población de muestras tumorales. Entonces, esta base de datos lo que nos muestra son los residuos que están significativamente mutados en ciertas muestras tumorales, lo que nos da un indicio de que esa posición es relevante para el desarrollo de un tumor, ¿sí? Otra base de datos muy utilizada es CIVIC, que significa Interpretación Clínica de Variantes en Cáncer.
Es una base de datos pública, colaborativa, que permite interpretar justamente las variantes genómicas en cáncer, nos da información sobre la relevancia clínica, pronóstica, diagnóstica y terapéutica. Recopila información de distintas fuentes, ¿sí? De publicaciones científicas revisadas por pares, ensayos clínicos, distintas bases de datos genómicas y organiza esa información de una manera bastante estandarizada, ¿sí? Otra base de datos es OncoKB, que es la base de datos por excelencia para estudiar blancos terapéuticos. Nos da información de la relevancia clínica de ciertas variantes, las clasifica según una clasificación interna que tiene, ¿sí? Y nos da la información que sustenta esa clasificación, ¿sí? Nos da también información de pronóstico, diagnóstico, terapéutica, drogas aprobadas por FDA. Otra base de datos, My Cancer Genome, también es una base de datos que nos habla de blancos terapéuticos, pero lo que tiene de interesante puntualmente es que nos muestra los ensayos clínicos que incluyen a estas variantes como requisitos de inclusión o, bueno, distintos ensayos clínicos que están abiertos para incorporar pacientes. Por último, les quería mostrar ClinVar, que es una base de datos que deben conocer del análisis de variantes germinales, ¿sí? Que asocia variantes genéticas a distintas patologías. Justamente hace un tiempito incluyó una nueva sección para las variantes somáticas, incluyendo tanto la clasificación por oncogenicidad y por evidencia clínica, que ahora les voy a contar de qué se trata. Para la clasificación de las variantes según evidencia clínica, ¿sí? Una de las guías más utilizadas es la propuesta por la ASCO, ¿sí? Que es American Society of Clinical Oncology, y lo que hace es clasificar, os propone un sistema de clasificación para la evidencia clínica de las variantes. Tiene distintas categorías, variantes que tienen un significado clínico fuerte, ¿sí? Que son el Tier 1, Tier 2 para aquellas variantes que tienen un potencial significado clínico, Tier 3 para variantes de significado incierto y Tier 4 para variantes benignas o probablemente benignas, ¿sí? Tier 1 y Tier 2, tanto evidencia de terapéutica, pronóstico, diagnóstico, y a su vez cada una de ellas tienen dos subniveles de evidencia, ¿sí? Pronóstico, ¿qué significa? Significa la evaluación de cómo progresa un tumor independientemente del tratamiento. Ese pronóstico puede ser bueno o malo, ¿sí? Un diagnóstico que apoye el diagnóstico o que lo excluya, generalmente para distintos subtipos tumorales, y para terapéutica, tanto de respuesta como sensibilidad, resistencia y reducida sensibilidad a distintas drogas relevantes. Luego vinieron los expertos de Klingen, ¿sí? Hace no tanto tiempo. Primero salieron las guías de evidencia clínica y luego aparecen las guías de Klingen. ¿Y qué es lo que dijeron ellos? Bueno, está fantástico que las variantes se clasifiquen según evidencia clínica, es súper necesario, pero también tenemos que dar directrices y estándares para poder evaluar cómo se clasifican las variantes somáticas pero según su capacidad de originar un tumor, ¿sí? Entonces proponen este estándar para la clasificación de patogenicidad de las variantes somáticas en cáncer según su oncogenicidad, ¿sí? Entonces, en este trabajo, ellos proponen que las variantes se llamen, se anoten, se clasifiquen según oncogenicidad, se clasifiquen según evidencia clínica y luego se tome una decisión. ¿En qué consisten estas guías? Consisten en evaluar distintos criterios de evidencia, como evidencia poblacional, funcional, predictiva, de cáncer hotspot, que ya les estuve contando de qué se trata, y evidencia computacional, ¿sí? Esa evidencia se va a asignar distinto puntaje, tanto para benignidad como para oncogenicidad. La evidencia puede ser muy fuerte, moderada, ¿sí? O de soporte. Luego estos criterios se van a sumar para poder realizar una clasificación final
en 5 categorías principales. Benigna, probablemente benigna, de significado incierto, probablemente oncogénica y oncogénica. Bastante similar a lo que propone ACMG para variantes germinales, ¿sí? Brevemente, como podemos ver, criterios oncogénicos, tenemos los muy fuertes, cada uno con su descripción y cómo deben aplicarse, moderados y de soporte, ¿sí? Y la contraparte benigna también, ¿sí? Entonces, la idea es clasificar a las variantes tanto según evidencia clínica como según oncogenicidad. Bien, y por último, quería presentarles la plataforma que utilizamos en Bitgenia para analizar variantes somáticas. Esta plataforma ha sido adaptada para el análisis de variantes somáticas en oncología, mejora la priorización y la interpretación de los datos genómicos, integra distintas bases de datos actualizadas como OncoKB, CIVIC, Cancer Hotspot, y a su vez se pueden interpretar a las variantes según guías específicas, como les conté, las de Klingen y las de la ASCO. Esto además tiene filtros personalizables que permiten poder reducir el número de variantes, interpretarlas correctamente y acceder a distintas bases de datos. Finalmente, esto obviamente contribuye a hacer informes, ¿no?, más precisos y que tengan algún beneficio para el paciente y su tratamiento. Aquí les muestro uno de los filtros de evidencia, es según el veredicto de Klingen, que les conté hace un momento. Benigna, probablemente benigna. Significado incierto, probablemente oncogénica y oncogénica. Evidencia de oncogenicidad, ¿sí? Distintos filtros según incidencia en bases de datos, según clasificación de Tyers, Cancer Hotspot y BAF, ¿sí?, que es Variant Allele Frequency, que le mencioné hoy, que podemos setear distintos puntos de corte para poder filtrar esas variantes somáticas. Una vez que aplicamos los filtros, vamos a obtener una pantalla de este estilo, en donde veremos a todas las variantes en distintas filas, ¿sí? En la primera columna, la posición genómica de la variante, luego el gen, ¿sí?, la consecuencia a nivel codificante y proteico, el impacto de la variante, la clasificación según Klingen, la frecuencia poblacional, evidencia, ¿sí?, links a distintas bases de datos oncológicas, y por último tenemos detalles de calidad de la variante y el BAF asociado a la misma. Como conclusión, entonces, la secuenciación masiva es una herramienta imprescindible en el diagnóstico, la estratificación de riesgo y la toma de decisiones en pacientes con enfermedad oncológica. El estudio genómico del tumor es la base del tratamiento personalizado y la utilización clínica de estos estudios se encuentra en constante avance y está modificando la terapéutica y el pronóstico de los pacientes. Muchas gracias por su atención.